Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Humano Development en el que vamos hablando sobre temas relacionados con la salud mental y en concreto ahora sobre los trastornos de estrés y de ansiedad. Al final se trata de problemas que están muy de actualidad y que afectan a una gran cantidad de personas y yo creo que por eso es importante que pongamos el foco en ellos, ¿vale? A través de estos vídeos de corta duración. En otros vídeos anteriores ya he señalado que las causas del estrés y de la ansiedad pueden ser múltiples y es posible que una persona esté atravesando en la actualidad, en el presente, por ciertas situaciones que se producen en el exterior y que le llevan a tener esos síntomas de ansiedad o padecer de estrés. Pero también es posible que el tiempo haya pasado y que esos síntomas se mantengan o que incluso las situaciones del exterior pues no sean lo suficientemente relevantes como para que la persona tenga esos síntomas. Y entonces nos podemos empezar a plantear si las causas de la ansiedad de esa persona están en el exterior o tienen más que ver con la manera habitual que tiene esa persona de percibir, de sentir, de pensar y de reaccionar ante las cosas que le van ocurriendo. Además tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen ansiedad no ya por las cosas que suceden en el exterior, sino por lo que pasa dentro de ellas mismas. Por ejemplo, hay personas que pueden tener ansiedad porque tienen cierto tipo de pensamientos, ¿vale? De tipo intrusivo o obsesivo. Hay otras personas que pueden tener ansiedad por las sensaciones físicas que experimentan, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener siempre en cuenta dónde está la causa de la ansiedad. A la hora de un tratamiento, también es muy importante que tengamos en cuenta que una persona, pues a lo largo de su vida ha podido atravesar por situaciones muy difíciles, ¿no? Y entonces, bueno, pues es posible que haya tenido ciertas carencias a lo largo de su desarrollo, es posible que haya sufrido algún tipo de trauma o que haya ciertos conflictos internos no resueltos, que haya transitado mal por ciertas situaciones, haya emociones que no estén suficientemente digeridas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso en un tratamiento de la ansiedad tenemos que tener en cuenta que podemos poner el foco en los síntomas, pero que a veces es necesario, ¿vale?, abordar los problemas de base que pueda tener esa persona. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una persona que tiene una fobia a subirse a los ascensores. Es posible que esa persona haya podido tener una experiencia negativa con los ascensores y a partir de eso pues haya empezado a generar ciertas reacciones, cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de emociones y tal, y que eso haya alimentado el ciclo de la ansiedad. Pero también es posible que lo que le pasa a esa persona sea otras cosas y que esa persona simplemente ha utilizado el ascensor como una manera de colocar su ansiedad en algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Un tratamiento de tipo, por ejemplo, cognitivo-conductual para abordar su ansiedad consistiría en lograr que esa persona se exponga a una situación en la que tiene que subir en un ascensor. Y es posible que esa persona finalmente logre el subirse a un ascensor, ¿vale? Aunque al principio la ansiedad suba, después, pues por mantenerse ahí en esa situación, pues la ansiedad vaya bajando de tal manera que la persona resuelva su problema, ¿vale? Y eso está muy bien, pero puede suceder que al cabo de un tiempo esos síntomas vuelvan a aparecer. O puede ser que aparezcan otros diferentes y que, por ejemplo, pues la persona ya no tenga miedo a subir a los ascensores, pero tenga miedo, por ejemplo, a ir a los supermercados. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues eso nos estaría diciendo simplemente que el problema que tiene esa persona realmente es otro, ¿no? Y entonces ahí es muy importante el que podamos aplicar otro tipo de técnicas, ¿vale?
Estas técnicas al final tienen que ver con que la persona pueda elaborar las cosas que le han pasado, pueda hablar de ellas, pueda ponerles nombre, pueda expresar las emociones que ha sentido, pueda de alguna manera eh, procesar todo eso que le ha ocurrido, ¿no? Y eso, ¿cómo lo procesa? Pues lo procesa hablando, lo procesa haciéndose consciente de las cosas, eh, eh, poniendo nombre a las emociones que tiene, pudiendo expresar esas emociones, eh, de alguna manera reconociendo los pensamientos que tiene y si esos pensamientos se deben a algo o no. Muchas veces las personas tenemos problemas porque nos creemos excesivamente el pensamiento, ¿no? Y eso es importante de alguna manera también trabajarlo, ¿no? En definitiva, el abordaje de la ansiedad es múltiple y hay que tener en cuenta el caso particular de cada persona. Por eso es muy importante hacer una evaluación inicial adecuada, ¿vale? Para saber un poco por dónde enfocar las cosas. Y bueno, yo creo que esto es un poco lo que os quería comentar hoy, ¿vale? Y nada más, agradeceros la atención y desearos un buen día.